El presidente turco Recep Tayyip Erdogan recuperó la mayoría parlamentaria en un resultado que fue inesperado el domingo pasado en las elecciones. Probablemente va a poder esta vez reformar la Constitución y entronarse como presidente máximo, pero a un costo alto. María Laura Viñolo, que estás en París, buen día. Hemos escuchado Buen día, tus... chicas. ¿Qué tal? Desde un París veraniego. Ay, absoluto. qué lindo. Acá también. Sí, acá ya estamos en el veranito. Fabuloso tu informe sobre el avión, María Laura. Bueno, muchísimas gracias, Sofi. Sí. Pero mi informe de Turquía es bastante dramático, les A cuento. ver, porque Porque ¿qué el pasó? presidente Erdogan, en estas elecciones y en esta campaña electoral que finalizó el domingo, puso a la sociedad turca al borde de la guerra civil, erizada por sus diferencias, y suprimió violentamente a la prensa que lo denunció, pero también a la libertad de prensa y a los periodistas que ejercen su profesión. En primer lugar, cerró la revista Nokta y encarceló nada menos que a su redactor jefe, Severi Guben, y al director de la publicación, Murat Kapan, bajo acusaciones de intento de golpe de Estado. También asaltó a las instalaciones de IPEC, un grupo de medios, y los forzó a un cambio de management pro gobierno, consiguiendo el despido de 58 periodistas. En este contexto, Erdogan bombardea a los kurdos para convencer a su electorado que el partido kurdo moderado, que amenazaba su mayoría parlamentaria en las últimas elecciones, es terrorista, que todos los kurdos en realidad lo son. Lo paradojal es que hoy los kurdos son los principales aliados occidentales en su lucha contra el Estado Islámico en Siria e Irak. Y para mayor paradoja, Turquía es miembro de la OTAN. Turquía es el país donde es la frontera entre los islamistas que decapitan y Europa Occidental, a la que Turquía intenta pertenecer. Entonces el presidente Erdogan tiene un largo trabajo para recuperar su credibilidad externa y la pacificación interna en Turquía, porque hay zonas kurdas que son completamente bajo control militar. Durante la cumbre de esta semana del G20 en Turquía, los aliados occidentales que una década atrás lo elogiaban, hoy lo mirarán a Erdogan con sospecha. Ni el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, ni sus socios europeos ven hoy al presidente turco como un aliado confiable. Erdogan quiere ser un sultán y por eso busca la mayoría parlamentaria para obtener un cambio constitucional y entronarse en su palacio, algo que los argentinos conocemos eso en la historia nuestra, ¿no? Sí. Al mismo tiempo, utiliza el flujo migratorio de los refugiados de guerra de Siria e Irak para presionar a Europa para que lo acepte como miembro de la Unión. Para analizar los posibles escenarios para Turquía, tras unas elecciones marcadas por la violencia, especialmente en las áreas kurdas, los atentados terroristas, el riesgo de recesión económica y el férreo control sobre los medios, estamos en comunicación telefónica con el diputado Ignacio Sánchez Amor, director de la misión de observadores de la Asamblea Parlamentaria de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, OCDE, en las elecciones turcas. Buenos días, diputado Ignacio Sánchez Amor, encantado de estar con nosotros en Corresponsales en Línea. Hola, buenos días. Encantado yo también de poder hablar con ustedes. Buenos días. Desde Buenos Aires, la M1110, Corresponsales en Línea, le queremos preguntar. Usted fue el jefe de los veedores europeos para la OCDE en las elecciones en Turquía. ¿Considera que las elecciones se realizaron normalmente o la violencia pone en duda la limpieza de esos resultados? Bueno, nosotros hemos hecho una diferenciación muy clara entre lo que es la votación y el recuento. Turquía tiene una larga historia del día de las votaciones, se realiza de una manera profesional, pero la situación en la que se ha vivido la campaña, desde luego, condiciona. Por tanto, nosotros no ponemos en duda que los turcos han votado lo que reflejó el recuento oficial de resultados, pero tenemos que hacer notar que lo que han votado los turcos tiene que ver con una campaña, efectivamente, como decía su corresponsal en París, extremadamente polarizada, en la que la libertad de prensa ha sufrido dificultades y ataques clarísimos y que, por tanto, esta situación durante la campaña puede haber afectado al sentido del voto de los ciudadanos. Buenos días, diputado. Le habla Paula Lugones desde Washington. ¿Cómo le va?
¿Cómo está? Encantado de hablar con usted. Bien, bueno, usted se refería precisamente a los problemas que hubo con la prensa, concretamente antes y después de la elección. Erdogan ordenó la intervención de un grupo de prensa, cerró una revista, encarceló al dueño, al editor. ¿Cómo explica usted todos estos actos y qué reacción cree que puede tener Europa cuando un miembro de la OTAN tiene esas actitudes que son, repudiadas en todo el mundo? Bueno, mire, yo les explicaría la situación de la siguiente manera. Las elecciones de junio no otorgaron a Erdogan la mayoría que había pedido a los turcos para poder hacer una reforma constitucional y conducir el sistema político del país hacia un mayor presidencialismo, hacia un sistema presidencial, porque ahora Turquía es un sistema parlamentario. Ese relativo fracaso ha sido, para muchos sorprendentemente, incluso para el propio partido de Erdogan, dado la vuelta en 4 meses y se ha conseguido una mayoría que permitirá gobernar al Partido de la Justicia y el Desarrollo, el partido que fundó Erdogan, aunque ahora como presidente no puede ser miembro de ese partido. ¿Qué ha sucedido en tan pocos meses para ese cambio electoral tan notorio? Pues un clima absolutamente polarizado, y el hecho de que el mensaje que ha pasado el partido de Erdogan y el propio Erdogan durante estos meses, el mensaje de estabilidad, ha calado en una buena parte de la población turca. Incluso en las zonas kurdas, en las zonas predominantemente kurdas, el partido pro-kurdo ha perdido entre 8 y 10 puntos, lo cual quiere decir que también en esas zonas los kurdos más moderados han vuelto a votar, como hacían tradicionalmente, al partido de Erdogan. Lo que hay que plantearse es hasta qué punto esa sensación de inseguridad que conduce a los ciudadanos turcos a votar de ese modo no ha sido ayudada precisamente desde el poder por algunas decisiones políticas muy controvertidas. Por ejemplo, lanzar una ofensiva militar contra el PKK. Es verdad que fue el partido PKK, considerado como terrorista por la Unión Europea, el que rompió el precario alto el fuego que se vivía, pero lo cierto es que la escalada fue de ataques militares aéreos a las zonas kurdas. Los kurdos, yo creo que tenían la sensación, se les había hecho creer, que la presencia de un partido kurdo en el Parlamento significaría una cierta normalización y una cierta estabilización de la sociedad. Sin embargo, lo que han vivido desgraciadamente ha sido que con la presencia o coincidiendo con la presencia de ese partido kurdo en el Parlamento, esa estabilidad no ha sucedido, no ha ocurrido, y al contrario, el país está tremendamente polarizado, y además ha vuelto a la violencia de carácter militar con el PKK en las montañas del este de Turquía. Y eso seguramente ha conducido a mucha gente a votar por la estabilidad. Y en relación con la actitud que ha tenido el gobierno sobre los medios de comunicación, no solamente se trata de lo que ustedes han relatado. Hay otro episodio que quizás es menos conocido internacionalmente, y es el hecho de que se han desconectado de la plataforma del satélite público de comunicaciones 6 estaciones de televisión que también eran críticas por lo general con el gobierno. Por tanto, se une a los ataques jurisdiccionales contra periodistas utilizando una figura que el Código Penal de la República de Turquía existe y que es la difamación del presidente. Esta es una norma que hay en muchos códigos penales, pero el abuso de esa norma por parte de la Fiscalía, de los acusadores públicos en Turquía, ha conducido a prisión a muchos periodistas. Esos periodistas, cuando vuelven a sus redacciones, inevitablemente tendrán que pensar 4 veces más sus críticas al gobierno. Nos decía un periodista al que entrevistamos que un comentario habitual en las redacciones es: por favor, si me llevan detenido, hazte cargo durante unos días de mi familia. Claro, en ese clima es difícil ejercer la profesión de periodista con libertad. Y luego está el tema más conocido, sí, por toda la prensa internacional, y que citaban ustedes, de la decisión judicial, porque ha sido una decisión judicial que ha permitido al gobierno tomar el control de un importante grupo de medios de comunicación, el grupo IPEC, 2 televisiones y 2 periódicos, 5 días antes de las propias elecciones. Por lo tanto, hay una decisión judicial, hay que decirlo, no ha sido una decisión del gobierno, pero esa decisión judicial ha permitido que los nuevos administradores de ese grupo de comunicación sí sean personas cercanas al partido del gobierno. Por tanto, un deseo de estabilidad ante un clima de polarización y de violencia, y al mismo tiempo una presión enorme sobre los medios de comunicación, han conducido a un resultado electoral como el que se ha producido, con un refuerzo de la mayoría que parecía muy difícil de volver a conseguir en tan poco tiempo.
Aquí tengo una pregunta, señor. Habla Daniel Raymond desde París, perdóneme que le corta la palabra. El objetivo de Erdogan es poder ser entronado como presidente ejecutivo y por ello eso quiere conseguir mayoría parlamentaria. Y también hay que hablar del problema de los refugiados, que usted sabe que también en Francia es un gran problema. Al mismo tiempo, Erdogan utiliza el flujo migratorio de los refugiados de guerra hacia Europa como una presión sobre la Unión Europea. Vamos a ver, empezando por el tema de los refugiados. Yo creo que es verdad que eso puede estar siendo utilizado y es verdad que los países europeos a los que llega el flujo final de refugiados inevitablemente tienen que percibir como una ventaja para ellos que exista un país intermedio capaz de absorber una enorme cantidad de refugiados, cerca de 1,5 millones, 2 millones. Pero lo cierto es que esos refugiados están allí y lo cierto es que Turquía sí ha hecho ese papel y ha intentado dar alojamiento y dar cobijo a esas personas. Eso es una realidad que no podemos olvidar, no podemos pasar el mensaje de que poco menos que Erdogan está trayendo refugiados. No, Erdogan se encuentra con un grave problema y su país lo ha asumido con una gran firmeza, con una gran valentía y con una gran frontalidad. Otra cosa es que por cierto, también hay un componente ahí de solidaridad de vecinos y solidaridad religiosa, pero eso se ha producido. Otra cosa es que Erdogan, lógicamente, haga valer esa situación y ese esfuerzo de su país frente a sus socios europeos. Pero yo no creo que eso esté directamente relacionado con la candidatura a la Unión Europea. Digamos que Turquía está consiguiendo posiciones de ventaja en sus relaciones con la Unión Europea, pero no lo veo tan ligado directamente a la candidatura que está atascada y que en la que no aparece progreso en los capítulos de negociación que hay y en los que los estándares democráticos por los que hoy se maneja Turquía todavía están bastante lejos de los que serían exigibles a un Estado miembro. Por tanto, eso sí ha existido y en ese doble sentido. Turquía ha hecho el esfuerzo y eso hay que reconocerlo, pero está intentando jugar esa baza de los refugiados frente a los socios europeos sin que, en mi opinión, de momento eso vaya a producir un gran avance en materia de incorporación formal de Turquía a la Unión Europea. En relación con el otro asunto que usted me decía, Erdogan no ha conseguido la mayoría ni para someter en un referéndum una reforma constitucional ni para modificar la Constitución en vía parlamentaria. Su mayoría es suficiente para gobernar solo y ha sido un gran éxito político para su partido, pero no es suficiente para proponer al país una reforma constitucional mediante referéndum o tener la mayoría suficiente en el Parlamento para provocar una reforma constitucional. Por tanto, la posibilidad ahora mismo de que esa reforma constitucional avance estaría pendiente de contar con la complicidad de algunos de los otros tres partidos, lo cual después de una campaña tan polarizada no parece sencillo. Diputado Ignacio Sánchez Amor, le habla María Laura Viñolo desde París. Gracias por estar con nosotros. Yo le quería preguntar, con este escenario que usted mismo describe, Erdogan continúa... ¿Puede repetirme? No lo he oído bien. Con este escenario que usted describe, ¿el presidente Erdogan puede ser un socio confiable de Europa o de la OTAN? Bueno, esto es una respuesta que daría para una hora de conversación. Depende de los aspectos que estemos hablando. Desde el punto de vista de los aspectos militares y de seguridad de relación con su papel en un conflictivo Oriente Medio, podría ser un socio confiable, ha solido serlo en los últimos años. Desde el punto de vista de la madurez democrática, aparentemente hay un retroceso en el país hacia estándares que parecían superados, la enorme polarización del país, la forma en la que se hace política en Turquía de una manera muy polarizada, en la que cualquiera que hable de paz está inmediatamente connotado como favorable al terrorismo y ese tipo de cosas. Desde ese punto de vista no me parece que se haya producido un acercamiento, pero su papel esencial y la capacidad que tiene el ejército turco le convierten en un elemento sin el que no se puede concebir ninguna política, ni la rusa, ni la americana, ni la europea, sobre el Oriente Próximo. Muchísimas gracias, diputado Ignacio Sánchez Amor, por su participación en Corresponsales en Línea. Ha sido un placer, un cordial saludo. Adiós, buenas tardes para usted, buenos días para nosotros.